señor. Segundo. Coronel, Mi el coronel. secuestro del exministro de Desarrollo, Fernando Araujo Perdomo, en Cartagena, el 4 de diciembre de 2000, fue justificado por alias Iván Márquez y los demás terroristas del bloque Caribe de las FARC como una medida revolucionaria de la autodefensa que defraudan los recursos del Estado. Para el caso específico, por un sonado suceso de corrupción conocido en su momento como el escándalo de Chambacú. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Yo le pedí. ¿Qué consistió este hecho? Bueno, mi coronel, muchas gracias por la pregunta. Yo le pediría que salga de la sala y vuelva a entrar porque tiene bastante mala la señal, pero le entendimos la pregunta, lo de Chambacú. Realmente el secuestro y la tortura que padeció este ministro es un caso emblemático de lo que ha ocurrido en Colombia con dos alas de un cuervo que le han hecho mucho daño al país en los últimos 70 u 80 años y que son los que han alimentado la existencia de ese conflicto, justificando un lado y el otro, y en la mitad las fuerzas militares y la Policía Nacional exponiendo la vida para combatir a unos e infortunadamente en muchos casos sostener en el poder a otros con unos visos de corrupción terribles. Pongámonos en el contexto de lo que estaba pasando en el país. Lo hemos dicho reiteradamente en este programa y lo sostenemos una vez más. La debilidad de carácter, la falta de foco y el desconocimiento del país de parte del señor Andrés Pastrana era rayana. Eso ya era extremo porque él andaba pensando en su premio Nobel de Paz, no le importaba mucho Colombia, viajaba por el mundo con los recursos de los colombianos para que lo vieran en todas partes, hacía contactos que le otorgaran ese premio porque era como una obsesión, un juguete que le faltaba a él, ya que el juguete de la presidencia no satisfizo su ego y sus ambiciones personales. Entonces, él fue cómplice directo de un fenómeno o de un problema que se hizo muy célebre en el país y fue lo que se llamó el escándalo de Chambacú, por no sumarle el de Foncolpuertos y otros que pasaron por el mismo periodo de su desafortunado gobierno para Colombia. Y el hecho ocurrió porque había un lote grande, muy cercano a la zona turística de Cartagena, y alcanzamos a ver la fotografía cómo ha evolucionado. A la parte inferior derecha se vio lo que era antes Chambacú, en la zona donde precisamente nació nuestro Crédito Nacional del Deporte, Pambelé. Y era una zona de mucha pobreza, de afrodescendientes, todos asentados allí desde la época de la colonia. Y aunque como se ve en la foto tenía los servicios públicos con electricidad, las calles sin pavimentar y las casas o casuchas en pésimo estado, y ahí en la parte inferior del castillo de San Felipe de Barajas o del Cerro de la Popa. Eso pues turísticamente significaba muchos ingresos. Entonces un señor que ha sido director del INURBE de Cartagena ya había visto el negocio oscuro para apropiarse de ese sitio con fines económicos. Entonces, durante el gobierno de Samper hizo una trapacería y lo compraron para el municipio de Cartagena con el supuesto fin de construir allí unas viviendas de interés social para estas personas y cambiarles ese modo de vida que además afeaba a la ciudad visitada por tanto turista y daba una sensación de miseria y de tercermundismo crónico y parecía como un pedazo de Haití o un pedazo del África a pocos kilómetros o a pocos metros de la tradicional zona de Boca Grande y el Laguito. Entonces, en apariencia era una buena idea
de unos funcionarios, pero la corrupción que siempre ha tenido a Colombia sumida en la miseria estaba por debajo de la mesa. Y varios de los funcionarios de los dos gobiernos, entre los que se destaca el señor Luis Alberto Moreno, que llegó a ser luego presidente del Banco Mundial gracias a la amistad con Pastrana, porque es que a Santos y a Duque y a Uribe les cuestionan que colocaron a sus amiguetes en el gobierno y lo mismo ahora le están diciendo a Petro, pero eso han sido todos los que han hecho lo mismo y por eso el país anda en tanta podredumbre. Este señor Moreno fue ministro de Desarrollo de Samper y luego asesor de Pastrana y finalmente director del Banco Mundial. Y el señor Fernando Araujo también tenía una carrera más o menos parecida, miembro del Partido Conservador y metido también en muchas eh, situaciones de esas poco claras de la política colombiana. Y con ese señor que ha sido del INURBE, llegaron a un acuerdo tácito que luego le presentaron al Consejo de Cartagena, que se aprobara que la mitad de la zona sería un parque y la otra mitad sería para construcción de vivienda, y ya no quedó claro si era de interés social o no, como quien dice, para que la compre el mejor postor. Y de frente compraron el lote para convertirlo ya en otra, en cuestiones turísticas y un negocio particular. Lo grave es que los que protocolizaron todo ese proceso eran funcionarios públicos o exfuncionarios públicos que habían tenido que ver con el proceso de la compra de ese lote. Y al fin, lo que quedó en claro, como todos los hechos de corrupción en Colombia, es que los menos favorecidos fueron sus legítimos dueños, o sea, los afrodescendientes, y se armó un escándalo de la Madonna en el mismo momento en que el señor Pastrana viajaba por el mundo y hablaba de paz y de su premio Nobel de Paz, que era lo que más le interesaba, y que él estaba con sus delegados en el Caguán haciendo la paz con tiro fijo. Al mismo tiempo, reiteramos una vez más que las FARC destruían el país, que el ELN tenía controlada completamente la autopista Medellín-Bogotá, que la familia Castaño mandaba en todo el noroccidente del país, que las bandas de secuestradores y atracadores y delincuentes comunes tenían nexos con las FARC y que la corrupción campeaba en varios campos. O sea, lo que nos pasa en Colombia ahora no es nuevo. Se decía para esa época que las FARC estaban a punto de tomarse el poder, pero era que no había gobierno, no había gobernanza ni gobernabilidad. Lo que había era funcionarios pelechando del país. Entonces, las FARC habían sacado en 1964 lo que ellos llamaron la ley 001, 65, 1965, la ley 001, que consistía en su famosa reforma agraria o programa agrario de las FARC, que es muy conocido y se puede leer en las redes, se puede leer en internet fácilmente qué es lo que ellos plantean desde el punto de vista agrario. En el año más o menos 99 publicaron otra ley, entre comillas, que la llamaron la ley 002, que era el famoso impuesto de guerra a quien tuviera un patrimonio superior a $1.000.000. Entonces, si le estaba taxando o pagando impuestos al Estado, tenía que pagarle también a ellos. Y la ley número 003, que casi no es conocida porque además a los políticos no les convenía que se hiciera muy pública y siempre la ocultaron, es la que llamaron la de juicio revolucionario y pena de muerte a los ladrones del erario o a los corruptos. Y con base en esa ley 003 fue que secuestraron a la mayoría de los políticos de la época, incluido el señor Fernando Araujo, que ya no era ministro, que vivía en Cartagena, y el señor Iván Márquez lo señalaba de que él era el cerebro de ese hecho de corrupción y había que secuestrarlo para hacerle un juicio revolucionario y fusilarlo. Lo mismo pasó con los diputados del Valle, lo mismo pasó con el gobernador Eladio Pérez, a quien luego el país salió a deberle y tocó pagarle $7.000.000.000, y a todos los salvó fue Ingrid Betancourt, que la secuestraron por otra razón, por su afán de figuración y su error que cometió. Entonces, este es un hecho histórico que nos da la pauta de que, por un lado, la corrupción y por el otro lado, la guerrilla comunista han sido dos pestes contra el país.
Todos tienen el argumento y la defensa que mientras estuvo en cautiverio, el señor Araujo fue exento de las responsabilidades que se le indicaban. Eh, todo parece indicar que fue una decisión política más que jurídica, con una mala interpretación del sentido humanitario por la situación en que se encontraba del secuestro, que fue exonerado. Pero haya sido como haya sido, sea responsable o no, haya tenido razón la ley o los magistrados que lo eximieron, lo cierto es que en el imaginario colectivo del país y en el recuento de la historia, siempre habrá esa duda en contra del señor Araujo y del señor Moreno, que después hasta presidenciable lo han puesto, no se sabe por qué, porque no tiene ninguna condición ni experiencia, pero el hecho de ser amigo de la Casa Pastrana lo vuelve presidenciable, como ocurrió en el caso de Iván Duque, que fue presidenciable porque lo puso Álvaro Uribe, o de la señora Marta Lucía, porque era amiga de Pastrana, también la colocaban presidenciable. Así es de que la falta de estadistas con visión de estrategas, la falta de moral de los partidos y de los dirigentes y la ignorancia política del pueblo colombiano se resumen o coinciden o llegan a un foco en el mismo problema de siempre, por donde lo miremos, desapasionada, pero profundamente, en el fenómeno de la violencia comunista en Colombia. Siempre llega lo mismo. Por un lado, la corrupción de los que han tenido el poder, y por otro lado el terrorismo comunista tratando de desarticular el país, y entre tanto el pueblo colombiano que elige, paga impuestos y lo soporta aguantándose todo esto. Así de trágico es este escándalo de Chambacú, el origen o el punto de referencia, mejor, porque no es el origen, sino el punto de referencia para uno de los casos emblemáticos de la guerra contra el comunismo armado en Colombia, que vamos a ver hoy, como es el secuestro del señor Fernando Araujo Perdomo, la liberación que se produjo en medio de una operación muy especial de la Armada Nacional, y el error que cometió después el presidente Álvaro Uribe Vélez de colocar este caballero de ministro de Relaciones Exteriores, eh, y su paso por ahí es una de las causas de que hayamos perdido el fallo de La Haya. O sea que se suman una serie de responsabilidades e irresponsabilidades de diferentes dirigentes, que la historia del país debe ser contada como es, y que exige cada vez más que tengamos dirigentes probos y gente preparada para gobernar y para dirigir el país, no para satisfacer sus intereses de grupo y expoliar los recursos de los colombianos de una manera tan aberrante y descarada. Mi coronel, para comprender un poco más sobre la importancia político-estratégica que tuvo para el desarrollo de la violencia comunista practicada por las FARC contra Colombia, junto con la evidente ineptitud de los gobernantes para dirigir al pueblo hacia el progreso y la convivencia como base fundamental de la paz, por favor nos explica cuál es la versión que dio el exministro Fernando Araujo sobre el secuestro que padeció durante 6 años por parte de la cuadrilla 37 de las FARC. Pues, mi coronel, muchas gracias por la pregunta y la ambientación que usted hace. Realmente, en la parte humana, en la parte de los seres humanos, es inaceptable que esto ocurra, pero como lo vemos, hay unas consecuencias y hay unas relaciones que el señor, muy inteligente, muy hábil, como buen político, una persona muy preparada, las presenta de una manera que el país tiene que escucharlas y cada quien sacar sus propias conclusiones, como lo veremos en este video que le hizo el programa Los Informantes, un programa muy visto en televisión en el país y en el mundo, con la periodista María Elvira Arango y la periodista Arrázola, la nena Arrázola. Entonces, invitamos a que miremos este video y vayamos tomándonos cada uno la idea de lo que pasa. Empecemos. Hace 15 años, el país se paralizó con la imagen de Fernando Araujo Perdomo en la televisión cuando apareció en Los Huesos, quemado por el sol, descalzo, con una bandana en la frente, rendido por la crueldad del secuestro, pero con la sonrisa de la victoria en los labios destrozados por el sol.
Se le fugó a las FARC en los Montes de María, en donde lo tuvieron secuestrado durante 6 largos años. Un terreno árido, caliente y desconocido que se volvió su cárcel y su infierno. La nena Arrázola se sentó con él a recordar esas conversaciones imaginarias que tuvo con sus hijos, sus días de profesor de inglés a alumnos fantasma y la lección más importante de sobrevivir con casi nada. En el momento que jalé el cabo de la hamaca para soltarlo, sonó el primer disparo. Un disparo desde un helicóptero con ametralladora en la dirección hacia donde yo estaba. Entonces dije, vinieron por mí. Yo miré al guardia, lo vi que estaba disparándole al helicóptero, me tiré al suelo de inmediato. Eso fue una cosa de milésimas de segundo y me comencé a arrastrar y logré llegar a la poza de donde nos proveíamos de agua y allí me escondí detrás de unas matas. Cuando vi que no había ningún guerrillero a la vista, dije, me voy de aquí. Era el 31 de diciembre de 2006 y Fernando Araújo Perdomo no tenía opción. Tenía que seguir adelante si en el camino le hubieran salido tigres, leones o culebras. Porque más le podían las ganas de volver a sentirse libre que pasar un minuto más en ese secuestro que duró 6 años, 1 mes y 1 día, en una selva húmeda y además encañonado. Yo digo que salí a la libertad en el momento que sonó el primer disparo. Sí. Y después en San Agustín y en Cartagena se confirmó, pero yo me sentí libre apenas me tiré al suelo. Y así fue, 5 días más tarde de escabullirse por los Montes de María, a veces con sigilo y precisión, y otras veces desorientado y hambriento. Llegó a un caserío donde estaba una patrulla de la Infantería de Marina. Que cuando les dije, vea, yo soy Fernando Araújo, fui ministro, estaba secuestrado, me miraban como diciendo, ¿este loco de dónde salió? Es que cómo no iba a parecer un loco si tenía el pantalón sucio y roto, los ojos saltones y desorbitados por tanta hambre, tembloroso, la cara y los brazos con raspones y la boca reseca por la deshidratación. ¿Quién iba a creer que ese tipo en esas condiciones era una persona cuerda y en sus cabales? Mi fe en que todos los que están secuestrados podrán alcanzar la libertad. A mí no me reconocía nadie, yo tenía 6 años de estar en el monte, llevado, tenía 15 kilos menos. Fue una operación, según entiendo, muy bien planeada. Se tomó el trabajo de contarles detalles y los soldados iban cayendo en cuenta que sí, que era él el que estaban buscando desde hacía varios años. Y alejarme del grupo guerrillero que me tenía cautivo. La operación se había hecho con autorización de mi familia al presidente Uribe. Y cuando se hizo la operación y no me encontraron, el presidente Uribe le pidió a mi familia autorización para seguir en la persecución de los guerrilleros para rescatarme. Y mi familia aprobó que eso se hiciera de esa manera. Eso para mí fue muy afortunado porque yo huí hacia el norte, los guerrilleros huyeron hacia el sur. Y gracias a la persecución de los infantes de Marina, pues no me pudieron buscar. Si no, ellos me hubieran buscado y quizás me hubieran recapturado. Y así llegó. Así apareció ante las cámaras ese 5 de enero con un trapo en la frente, el cinturón bien amarrado para que el pantalón no se le cayera, botas de caucho y tan flaco que parecía que se iba a partir con cada paso que daba. Los huesos se le asomaban en la cara y tenía un bigote recién nacido. Era el epílogo de una travesía, de un secuestro que lo mantuvo encerrado en las montañas de los Montes de María, durmiendo en una hamaca, amarrado a un árbol a veces y tomando sopas espesas de tanta grasa. Yo odiaba las sopas, ¿sí? Yo era Mafalda o Mafaldo, ¿sí? Y allá me tocó tomar sopa todos los días para tener buena salud. ¿Y la sopa era de qué? Y la sopa era de hueso o de yuca, o sea, tenía plátano, lo que hubiera. Y mira, calores de 40 grados y esa sopa calientísima, cada vez que me la tomaba sudaba el doble, pero no importa, había que hacerlo. Se comía todo sin dejar nada en el plato y se quedaba con hambre, que era casi siempre, pues, de malas. Su vida antes del secuestro era otra. Había sido ministro, era un empresario de éxito, estaba recién casado por esos días y de su primer matrimonio tenía 4 hijos. Siempre estuvo rodeado de poder y nacido en la élite. Yo me levantaba y prendía el radio porque a veces escuchaba mensajes que enviaba mi familia por el radio y para mí eso era lo más importante porque era la forma como de sentirme respaldado, querido, recordado, ¿sí? Y que estaban preocupados por mí. La noticia de su secuestro fue un puñetazo limpio que terminó por aniquilar el ánimo de esos años donde el país vivía lleno de pánico, porque la guerrilla se llevaba a quien se encontrara en el camino. Y Fernando Araújo Perdomo no fue la excepción. En este sitio me raptaron
2 señores estaban aquí ocultos. Cuando yo pasé, se me abalanzaron. Traté de gritar pidiendo auxilio, no me salió la voz. Había una camioneta 4 puertas que tenía las 2 puertas de atrás abiertas y el conductor sentado. Y entonces estos señores me echaron ahí atrás y dijeron, arranque. Y el señor arrancó. En un abrir y cerrar de ojos estaba en manos de la FARC. Lo importante no es que me hayan secuestrado o no, lo importante es saber si yo me dejo secuestrar mentalmente o si no me dejo secuestrar. Y yo, desde los primeros días de mi secuestro, tomé esa decisión. No me dejo secuestrar el corazón, no me dejo secuestrar la mente, no me voy a dejar llenar de odio. Porque si yo me lleno de odio en este secuestro, voy a quedar secuestrado toda la vida. Para pedirle al presidente de la República... Se propuso, se le metió entre ceja y ceja que por más abajo y por más triste que estuviera, iba a querer siempre estar bien. Por lo menos, eso iba a aparentar. Logré sobrevivir 6 años de secuestro con un inmenso dolor, ¿sí? Pero sin dejar que esa experiencia tan dura en la vida me cambiara el alma. Hoy se ríe y esa sonrisa le cae bien. Pero hubo días en que respirar era ganancia, un cipote lujo en este suplicio. Como yo me traté de escapar el día que me secuestraron, me tuvieron amarrado 6 meses, pero me amarraban de aquí de la cintura a un árbol. Cuando me pasaron para los Montes de María, ya no me amarraron más. Lo que hacían era que por la noche, cuando yo me metía en la hamaca, cogían mis zapatos y se los llevaban. Sabía bien que estar sin zapatos lo obligaba a quedarse, aunque las ganas de volarse eran recurrentes. Sin embargo, su brújula interna, su propio sentido de orientación estaba hecho un disparate. No podía diferenciar entre el norte y el sur, y todo por cuenta de que los guerrilleros lo hacían caminar kilómetros sobre un mismo terreno. Después descubrí que utilizaban los mismos campamentos. Ellos siempre me llevaban a diferentes ubicaciones en los campamentos para que yo no me diera cuenta que era el mismo campamento. Hasta que un día se dio cuenta. No en vano había estudiado ingeniería civil y echó mano de mediciones y cálculos. Y como si su cabeza fuera un cuadro Excel, fue acumulando información que a la larga no solo le sirvió para adaptarse al secuestro, sino para escapar. Aprendí a orientarme y después aprendí a oír los ruidos de la noche. Entonces, por ejemplo, cuando veía un planchón por la noche, sabía que estaba cerca del río Magdalena. Cuando veía un camión, sabía que estaba cerca de la carretera. Cuando no veía nada, sabía que estaba lejos del mundo entero. Tenía mucho afán de que el encierro no le quitara la cordura. Se había convertido en su obsesión. Ya sabía que la guerrilla tenía su cuerpo, pero por nada del mundo les iba a entregar su mente ni su alma. Y entonces recordaba a Mónica Yamjure, su esposa, una médica cordobesa con apellidos libaneses, con quien estaba recién casado. Yo aprendí en el secuestro que el dolor, cuando no es un verdugo, es un gran maestro. Esa frase la leí estando secuestrado como frase del día en el periódico El Tiempo, un ejemplar que me prestaron algún día. Y efectivamente, a través del dolor se aprende mucho y se crece mucho. También pensaba en Ruby Rumier, su primera esposa, la mamá de sus 4 hijos, evocaba a sus hermanos. Y decidió hablar, aunque sea en su mente, todos los días con sus padres, aunque pareciera un demente acorralado. Y luego aquí tengo lo que para mí es el tesoro más grande, que son los diarios que yo llevaba mientras estaba secuestrado. Todos esos mensajes los transcribía después. Estando yo escribiendo esto y escuchando radio, entró un mensaje de mi hijo. Entonces yo lo pongo aquí, mensaje de Manolete. Yo lo transcribo. Hola papi, es Manolete. Ya cumplí 11 años, hace unos días. El afecto lo iba llenando, así como esa ilusión esquiva muchas veces de que iba a volver a ver a sus hijos. Es el cumpleaños de mi hijo mayor. Hola Lue, feliz cumpleaños. Te extraño, hijo, muchísimo. Te mando todo mi amor, todo mi cariño, todas mis felicidades y felicitaciones. Descubrió que la rutina no era monotonía, y fue cuando se inventó una agenda de actividades, aunque todo su universo cupiera en 1,5 metros de estos Montes de María. Todas las tardes cuando me acostaba, pensaba en la agenda del día siguiente. Y todas las mañanas cuando me levantaba, repetía cuál era la agenda del día. La agenda la cumplía con rigurosidad porque, viéndolo bien, su vida y su lucidez dependía de esas maromas mentales a las que él se aferraba cada día. Estando secuestrado, yo dije, mi círculo de preocupación y mi círculo de influencia tiene que ser el mismo. Yo no me puedo preocupar sino por las cosas que realmente me afectan aquí. Yo no me puedo preocupar de si mis hijos tienen cómo ir a hacer el mercado. Mi mayor responsabilidad en este secuestro es regresar a mi casa sano y salvo. De vez en cuando le daban permiso para hablar, para ir al baño, para escribir, para bañarse cuando se podía. Oía radio y sentía que podía llegar a otra galaxia. Yo decía, tengo clase de inglés. Y a las 4:30 prendí otra vez mi radiecito y escuchaba la voz de los Estados Unidos de América, que tenía transmisiones en inglés para las islas del Caribe que hablan inglés.
Intentaba que su memoria retratara cada palabra y luego todo para el cuaderno. Dibujaba hasta los árboles que veía y las plantas silvestres que crecían por acá. Una de las metas que me impuse fue recordar al máximo las experiencias, las caras, los nombres, los movimientos y después trabajar con las autoridades para pasarles toda esa información y ayudar a las autoridades realmente a combatir a la guerrilla, pues yo consideraba que eso era mi deber. Lo insultaban por ser rico y hasta lo amenazaban, pero luego acudían a él porque Martín Caballero, el jefe del Frente 35 que lo tenía secuestrado, les había puesto una tarea a los guerrilleros y ellos no tenían mucha idea de cómo hacerla. Ellos les decían, se va a celebrar el 7 de agosto. ¿Por qué es importante el 7 de agosto en Colombia? Entonces iban a buscarme. Sergio, ayúdenos a hacer la cartelera y explíquenos por qué es importante el 7 de agosto. No sabían. No sabían, ¿no? Había guerrilleros que no sabían leer, que no sabían escribir, que no sabían aritmética, ni sumar, ni restar. Sobrevivía con casi nada, un encendedor, un rollo de papel higiénico, un cuaderno y una hamaca. Quería ver a Mónica, su mujer, que le mandaba decir que lo amaba, y eso era más que suficiente para llenarle su corazón. Pero yo no me limitaba a escribir los mensajes, sino que los comentaba, como si tuviera un diálogo con ese familiar, ¿sí? Para que se supiera que yo estaba enterado y cuál era mi pensamiento alrededor de la noticia. Por ejemplo, Pero un día dejó de aparecer, la voz de Mónica se esfumó, y de nada le sirvieron los cálculos y las matemáticas de la escuela de ingeniería. La ecuación era simple y no había regla de 3 para entender que si Mónica no hablaba, era porque ya no estaba. me enteré porque pues, me di cuenta que desapareció ella de los mensajes, nadie lo vio nombrar, etcétera, etcétera. Fue una experiencia muy dura, muy dolorosa, pero finalmente en ese proceso yo entendí que ella tenía toda la libertad para hacerlo. El desamor le iba quitando esa determinación, pero le tocaba agarrarse de lo que fuera, porque aquí no había tiempo para lamentarse. Y encontré en esa gratitud un enorme tesoro, porque descubrí que cuando uno se concentra en lo bueno, en vez de concentrarse en lo malo, pues se crea un ambiente psicológico positivo y le permite soportar mucho mejor las situaciones difíciles que uno está viviendo. Y siguió su camino. Bueno, a decir verdad, siguió el camino que a la FARC le indicaran. Empezó a recordar cómo su papá le había enseñado alguna vez a respirar, a lograr calma en medio del caos y de la confusión. Eso me lo enseñó mi papá desde joven. La serenidad reside en la respiración. Entonces yo hacía esos ejercicios de respiración frecuentemente y cuando me sentía angustiado volvía y los repetía. ¿Todos los días hay una sensación de libertad o no? No, digamos que yo sigo haciendo los ejercicios de respiración diariamente. Eso es supremamente positivo. Y resolvió dar gracias por lo que estaba pasando. Eso suena disparate, pero a él le funcionó. En lugar de quejarme por estar secuestrado, comencé a dar gracias todos los días por todas las cosas buenas que me han pasado en la vida. Por estar vivo, por ser hijo de mis padres, por mis hermanos, por mis hijos. De allí para adelante lo que siguió fue una certidumbre absoluta de que se iba a escapar. Y no se le ocurrió otra manera que estudiar los ciclos de la luna rogando a Dios que la luna llena coincidiera con una de esas parrandas guerrilleras que hacían eventualmente. A veces sueño que me secuestran. Y siempre que sueño que me secuestran me termino escapando. Siempre. Pues te terminaste escapando. Sí. Y en esos cálculos llegué a estimar que el 31 de diciembre del año 2006 iba a haber luna llena y que de pronto ese día me podía escapar. El 31 de diciembre de 2006 la luna estaba radiante y había rumba en el campamento guerrillero porque los frentes 35 y 37 estaban reunidos festejando. Y arranqué a caminar. Encontré un trillo, como dicen los guerrilleros, un caminito, digamos. Y pensé, esto debe estar lleno de minas. ¿Qué hago? Me paralicé un momento. Y dije, bueno, papá Dios, las minas son por cuenta tuya, yo voy para adelante. Y me decidí. Y así salió, flaco, con hambre, estropeado, pero con los brazos en alto y con una sonrisa que aún conserva sabiendo que ganó, que sobrevivió a 2100 días de secuestro. El caso de Fernando Araujo ya está en la JEP. Los magistrados escucharon de un guerrillero desmovilizado la confesión de que la orden la dio Iván Márquez, que hoy es parte de las disidencias de las FARC. Se supone que en el primer trimestre del año deben retomar el caso para que avance el proceso. Uno de sus secuestradores trabaja hoy con Fernando Araujo. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna... Adelante, mi coronel.
Bueno, entonces mientras se conecta ya mi coronel, Ya como estamos. vemos, este video nos deja en claro la tragicomedia del pueblo colombiano y esta violencia. Tantos factores para evaluar y analizar en ese detalle, en ese video, que no se pueden resumir así a la ligera. Que la forma como lo secuestraron, las razones por las que lo secuestraron, las vivencias que tuvo, la ignorancia del nivel académico de los guerrilleros, la tortura a lo que lo sometieron, la forma como este señor aprovechó sus conocimientos, su superioridad académica para supuestamente superar, como lo narra ahí, los diarios que escribe, es parte de toda la historia nuestra. Y seguramente en 200 años eso será motivo de inspiración para literatos y para cineastas y quién sabe qué más, cómo nos verán a los colombianos que vivimos esa época, nuestros descendientes. Pero temas de reflexionar muchísimos y realmente es una tragicomedia lo que hemos vivido con esta guerra tan atroz en medio de tantos componentes tan complejos y de una sociedad tan descompuesta como la que se refleja en ese relato, comenzando por el lujo que tiene este señor y la pobreza que hay al frente, donde se produjo el, el, el fenómeno que justificó a las FARC, que eran otros criminales, causando daños y traficando coca y queriendo ser justicieros. O sea, por donde se le mire es una tragicomedia completa. Adelante, mi coronel. Coronel, ¿quién era alias Martín Caballero, cabecilla de esa cuadrilla 37 de las narcoterroristas FARC? La descripción de este señor Caballero, del caballero, es otra de las aristas de esta compleja tragicomedia, de este drama tan atroz que ha padecido Colombia y que parecería como sacada también de otra novela para un guionista de Hollywood, pero que es real y que nos muestra hasta dónde nos hemos descompuesto como país y como sociedad en medio de esa violencia. El tal Martín Caballero es este delincuente que está aquí con una camiseta del Che Guevara. Y esta foto es precisamente de una de las parrandas que hacían en el campamento de este señor. Ahora comencemos por detallar un poco quién era este delincuente. Este sujeto era natural del área de San Vicente de Chucurí y se crió o nació más o menos por la época en que nació el ELN y el ELN fuerte con sus guerrillas. Pero ya pronto, cuando joven, fue reclutado para el Partido Comunista, fue activista de la Juventud Comunista, hizo parte de las Juventudes Comunistas de Santander, participó en paros armados, participó en hechos de violencia y finalmente dio el paso que dan todos los activistas de la Juventud Comunista, que es vincularse a la FARC, como pasó con Alfonso Cano, el Tornillo Lozada, Granda, todos pasaron por ese proceso de la Juventud Comunista y el siguiente salto era volverse terroristas. Bueno, entonces este señor ingresó a las FARC y rotó por los frentes 12, 24 y 37 que se fueron desdoblando uno con otro y se fue quedando en esa región y por su condición criminal, por su conducta aberrante, fue convirtiéndose en el hombre de confianza de Mono Jojoy a la distancia y en presencia, en la parte más cercana, del honorable senador Pastor Alape, que fueron los que lo fueron promoviendo. Y luego ya, cuando se desdobla la cuadrilla 24 para crear la 37 en el sur de Bolívar, termina este delincuente siendo muy cercano con Iván Márquez. Iván Márquez para la fecha era el cabecilla de todas las FARC desde Urabá hasta La Guajira. Él manejaba ese sector y lo llamaban el Bloque Caribe. Y este delincuente era el hombre de confianza. Entonces participó, se calcula, en el asesinato de entre 200 y 260 militares y policías en esa región. Participó en más o menos 220 secuestros, incluido el del senador Araujo. Fue el cerebro del fallido atentado contra el presidente Bill Clinton en su visita a Cartagena. Fue el autor material del atentado terrorista que le hicieron en Barranquilla al candidato Álvaro Uribe Vélez en el año 2002.
y fue el cerebro del secuestro y tortura a este señor Araujo Perdomo. En su haber había procesos por narcotráfico, por terrorismo, por asalto a poblaciones. Todas las asaltos a poblaciones que ocurrieron en esa época fueron dirigidos por él en lo que es la zona del sur de Bolívar, los Montes de María y parte del Magdalena. También estaba metido en lavado de activos. Era un delincuente de una influencia terrible, pero lo más aterrador es que poco a poco fueron cayendo sus hijos o capturados o muertos en combate, todos miembros de las FARC. O sea, los hijos desde pequeños los metió a la guerrilla y eran ya jóvenes de 20, 22 años y todos eran miembros de las FARC. El Departamento de Estado tenía una cifra por él, por lo que estaba comprometido en el fallido atentado contra el presidente Clinton. Fue entrenado y fue formado en Casa Verde por Jacobo Arenas, por otros terroristas que ahora son honorables políticos en Colombia, y hacía parte de una especie de conciliábulo que tenía el Mono Jojoy de sus más cercanos en la actividad terrorista, y tenía entrenamiento en muchas actividades criminales, además que era muy sagaz y muy estricto para el cumplimiento de la misión revolucionaria. Entonces, como vemos, era una joya de esa misma tragicomedia que estamos describiendo hoy de lo que es la violencia en Colombia, este delincuente. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿hubo pruebas de supervivencia del secuestrado durante el cautiverio que pedían los bandoleros de las comunistas FARC a cambio de su liberación? Sí, claro, mi coronel. Aquí vemos que en el video anterior alcanzamos a ver algo que él decía aquí, y esta fue la primera prueba de supervivencia que la envían, como se ve, de una guarida de esas, con tela camuflada y con los bandidos disfrazados de militares y con sus fusiles terciados al pecho. Y es cuando él le pedía al presidente Uribe que negociara y que lo dejara, para que lo dejaran libre. Pero pues el presidente Uribe mantenía otra política frente a los secuestrados y por eso el secuestro se alargaba. Y aquí vemos una nueva prueba de supervivencia de las pocas que enviaron, porque las FARC presionaban, pero también necesitaban mostrar que estaba vivo para poder avanzar en lo que llamaban el canje humanitario. Esta segunda foto corresponde a la época en que ya Piedad Córdoba estaba metiendo la nariz con los famosos colombianos por la paz, que nunca quedó claro quién los financiaba, pero que en medio de esa tragicomedia que hemos visto, ya se presume quién los financiaba, y insistiendo en el canje humanitario, en el canje de las guerrillas, de las guerrillas que estaban en la cárcel por los secuestrados. Este hecho pues fue muy connotado, sobre todo en la costa atlántica, donde era conocido como un líder político y donde esa tragicomedia es así. Hay un caso evidente de corrupción, hay un caso evidente de daños al patrimonio nacional, pero también está el sentimiento humano de la tragedia del secuestro y como una tendencia al perdón colectivo que hay dentro de la población cuando vienen sobre todo los periodos festivos y los carnavales y todo eso. Entonces como que los colombianos cambiamos de tercio y se nos olvidan los dramas que hemos padecido. Entonces, como vemos, es todo un entorno, todo un escenario complejísimo en el que ocurrieron estas pruebas de supervivencia, que no fueron muchas y que daban la sensación de unas FARC completamente potenciadas, muy bien uniformados, disfrazados de militares. Y en este caso aquí vemos que demuestran que hay dos jóvenes, dos mujeres, que eran las que también lo estaban custodiando. Todo calculado para sumarle a esta tragicomedia y a este drama del pueblo colombiano con el secuestro y con lo que hacían las FARC en esa época, entre otras cosas gracias a la debilidad de carácter del señor Pastrana y a ese oscuro episodio de Chambacú que jamás se borrará de la historia de Colombia, porque hubo como decimos en términos coloquiales de Colombia, un torcido y muy enorme alrededor de ese caso.
El Chambacú sí fue tremendo. Por favor, cierren los micrófonos. Adelante, mi coronel. Mi coronel, Sí, señor. ¿cuáles son las pruebas de supervivencia del secuestrado durante el cautiverio y qué pedían los bandoleros de las comunistas FARC a cambio de su liberación? Bueno, pues decíamos que las pruebas de supervivencia son básicamente estos dos videos que enviaron en las FARC en ese momento. Y pues la otra prueba de supervivencia, que era al contrario para él, que lo estaban buscando, de las que él relata en su video, en el testimonio que le da la nena Rázola, de que se enteraba de los mensajes que le enviaban, sobre todo por medio de Ervin Hoyos. Por eso siempre que podemos le hacemos un homenaje a la memoria de Ervin, porque fue la persona que gracias a un trabajo desinteresado, persistente, constante y laborioso, hizo que la mayoría de las personas que estuvieron secuestradas en Colombia tuvieran una relación con el mundo exterior, ya que todo el que tenía un amigo secuestrado le dejaba un mensaje y los secuestrados lo escuchaban. Entonces sentían que no estaban, que el mundo no se les había acabado, porque un amigo, un familiar, una persona conocida o un dirigente cultural, político, social, deportivo, les enviaba el mensaje. Entonces estaban en todo el contacto, así fuera imaginario, como este señor. Y eso les permitía que paliaran un poco el dolor. Pero de estas pruebas, como siempre lo hemos insistido, es el show. Los tenían en condiciones infrahumanas, amarrados con cadenas, como usted no lo cuenta aquí, pero cuando los sacaban allá rodeados de bandidos disfrazados de militares, les ponían la mejor ropa posible, a los hombres los afeitaban, a las mujeres las peinaban, hasta en algunos casos les pintaban los labios con colorete para que aparecieran como si estuvieran en una ciudad, en un sitio muy cómodo. O en el caso de los americanos, que vimos que el periodista Botero, que era de los mismos, fue y le sirvió para el show y hasta le sirvió de mensajero para ir a llevar las grabaciones a Estados Unidos a los familiares de los secuestrados. Entonces todo, repetimos, es una tragicomedia, es un drama de dolor, de intriga, de manipulación, de intereses de un lado y otro, y en el fondo una realidad de lo que ha sido la descomposición de Colombia. Entonces, hacemos una breve pausa mirando aquí nuestro mensaje institucional. Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión. Bueno, mi coronel, adelante. Coronel, ¿cuál es la versión de la guerrillera infiltrada que condujo al éxito de esta operación aeroterrestre de las fuerzas militares, facilitando de esta manera la fuga del secuestrado Fernando Araujo de la guarida donde lo custodiaba alias Martín Caballero, cabecilla principal de las narcoterroristas FARC? Mi coronel, como si los casos o los componentes de la famosa tragicomedia que hemos venido desarrollando no fueran suficientes. En agosto de 2014, es decir, más o menos 6, 7 años después de que se produjo la liberación de este señor, apareció en el portal electrónico de Las Dos Orillas el testimonio de una mujer que dijo haber sido guerrillera de las FARC y haber sido la agente de inteligencia especializada que coadyuvó a la liberación del señor Araujo y a la posterior muerte de Martín Caballero. Entonces lo resaltamos aquí porque es que este caso tiene tantas connotaciones que realmente da para un guión cinematográfico hollywoodesco o para una
obra literaria de esas que en la época de Víctor Hugo y de los grandes escritores pasaban a la historia por el drama sociopolítico que tenían en su interior. Ya como la gente no lee, pues seguramente hacer una obra de esas pasa como un libro más al olvido o a los anaqueles para adornar bibliotecas. Pero el caso de esta muchacha, si es cierto, lo que dice, sí que completa el drama de la tragicomedia que estamos describiendo hoy. Resulta que esta muchacha apareció contando la siguiente historia. Los hermanos de ella y los familiares fueron asesinados por las FARC, pero ella, de una pobreza muy grande como es en la zona de los Montes de María, finalmente terminó por irse para la guerrilla muy niña con el fin de por lo menos garantizar los 3 platos diarios de comida porque no los tenía, lo cual no es extraño que haya ocurrido porque puede ser así. No estamos diciendo que fue así, sino que puede ser así. Entonces, estando en la guerrilla, pues por su nivel académico, quinto de primaria, y por su nivel de coeficiente intelectual, rápidamente este Martín Caballero se dio cuenta que era una muchacha bien preparada, bien hábil mejor, y que podía utilizarla mejor en la ciudad, y la envió a trabajar a la ciudad y ya la financiaban, y desarrolló varios trabajos normales de los que hace una persona que no tiene formación académica, y trabajos informales mejor. Y allí en esa ciudad le servía de enlace para muchas actividades, hasta que según ella fue detectada por la inteligencia militar de la Armada Nacional. Y o mejor, antes de ser detectada con la inteligencia de la Armada, ella con un guerrillero que estuvo cuidando, que estaba enfermo, acordaron escaparse de la guerrilla. Y parece que ese guerrillero fue y contó en la Armada, o tenía un contacto en la Armada, y terminaron los de la Armada contactándola a ella y le dieron todas las instrucciones y el entrenamiento para que llegara al campamento donde estaba este Martín Caballero, y ella contó que cada vez que iba ya a llevarle mensajes o hacer contactos con el señor Caballero, ella veía a un tipo que tenían secuestrado ahí, pero que Caballero le decía que no podía hablar con él porque era un petrolero por el cual estaban haciendo una exigencia financiera. Entonces ella, pues cuando ya contactó con los de la Armada, se dio cuenta de quién se trataba el personaje y le entregaron unos equipos de inteligencia. Con eso ella fue y los localizó, y ella estuvo en la fiesta del 31 de diciembre cuando las fuerzas militares cayeron sobre el campamento. Esa es la versión de ella. Estamos contando la tragicomedia. Entonces, como lo cuenta el señor Araujo, cuando se produjo el desembarco de tropas, los guerrilleros salieron corriendo. Esta muchacha cuenta que en el momento del intercambio de disparos a Martín Caballero se le olvidó que tenía al secuestrado porque cayó su compañera sentimental ahí en el combate. Y uno de los hijos también parece que quedó herido. Entonces, que Martín Caballero se quedó como electrizado, no sabía qué hacer, y todo el mundo corrió hasta que un guerrillero vino y lo sacudió y le dijo que si se quería morir ahí en medio del combate o que dejara abandonado el cadáver de la mujer. Eso es lo que cuenta esta muchacha. Y luego en su tragicomedia cuenta que los agentes de inteligencia que la contactaron le quitaron gran parte del dinero con el argumento que a ellos no les pagaban nada por eso. No se sabe si es cierto o no, pero en medio de esta tragicomedia todo es posible, y como novela sería ideal para un tipo como García Márquez que se inspirara a escribir un poco de cosas alrededor de eso. Pero lo cierto es que ella siguió trabajando con la inteligencia, y posteriormente cuando estaban preparando el golpe para Caballero, le habían prometido también que le pagaban la recompensa que pagaba el Departamento de Estado por Caballero, pero el tipo murió en un bombardeo y entonces no le dieron nada, y ahí andaba contactando al que podía para contar esa historia. De ahí para allá no se volvió a publicar nada al respecto, no se volvió a ver, pero es otro de los ingredientes que, sea cierto o no, que sea parcialmente cierto, dan la sensación de que detrás de todo esto siempre ha habido unos problemas atados de corrupción, y que en un caso se suma con el otro,
y que definitivamente Colombia, si no evolucionamos en el pensamiento y en la formación ética de la ciudadanía, del pueblo colombiano, esto va a ser eterno, una tragicomedia eterna de tantos factores y tanta descomposición por todos los lados. Y también vemos pues el show mediático. Ahí vimos en el video a Juan Manuel Santos, que era que se le notaba el deseo de hacerse ver al lado del secuestrado. Estaba recién nombrado el ministro de Defensa, cargo que lo hemos dicho nunca ha debido ocupar, pero ahí lo veíamos haciéndose la posibilidad de aparecer. Mejor dicho, era más importante él que el secuestrado, igual que pasó con la operación Jaque. Y aquí vemos también al almirante García en el momento de sacarlo del helicóptero y todos posando para la foto al lado del señor secuestrado. Entonces todo eso causa como que es una tragicomedia, que es un dolor que no tiene límite. Y abajo reiteramos la foto del bandido que tantos antecedentes criminales tiene y que tanto daño le ha causado o le causó al país y le siguen causando las FARC, el ELN, los narcos, los mal llamados paramilitares, los políticos corruptos, los funcionarios corruptos. Es decir, ahí está reflejada Colombia en su tragedia y su drama en lo que vemos hoy. Mi coronel. Sí, mi coronel. Por favor, nos recuenta cómo relataron los medios de comunicación esta ruidosa operación militar que condujo al escape del señor Araújo, de donde lo torturaban los secuestradores. Pues como era principio de año y generalmente a los principios de año, generalmente no hay noticias trascendentales, a menos cuando el M-19 se robó las armas. O en Europa cuando ISIS va y coloca explosivos en la fecha de 31 para primero. Y todos los medios de comunicación, aquí vemos en El Espectador, fueron así nutridos con este tipo de información. Los noticieros de televisión repetían la imagen del señor saliendo, bajándose del helicóptero, haciendo la V de la Victoria, y las pocas declaraciones que dio y la llegada al hospital de la Armada en Cartagena. Y fue un despliegue mediático grandísimo y todo apuntó como a demostrar el éxito de la seguridad democrática del gobierno de Uribe, apuntó a demostrar el drama que ha tenido porque la esposa se fue a vivir con otro señor durante el cautiverio de él, apuntó a resaltar que él había podido en medio del combate que se armó sacar sus principales pertenencias como eran sus diarios, el radio que lo vimos ahí que tenía, el encendedor que le habían dado y algunos cachivaches que tenía, cabullas y navajas y lo poco que le han dejado tener ahí para que medio pasar el cautiverio, más los testimonios que él daba, porque se cumplió el cuento de que no hay quien hable más que un secuestrado recién liberado. Y sobre todo resaltaban muchísimo que el señor estaba completamente ignorante en los temas de tecnología, no conocía ni siquiera cómo se manejaba un teléfono celular que no era ni inteligente para la época, pero que ya tenía algunas funciones como las de poder hacer llamadas en grupo o dejar mensajes de voz, que eso era una novedad para los teléfonos celulares en ese momento. Mucho menos sabía manejar el Excel, el Word y el PowerPoint, que eran cosas tan elementales. Pero recordemos que cuando a él lo secuestraron, en Colombia hasta ahora estaba llegando esa tecnología. Entonces llegó completamente desubicado. Resaltaban que parecía como un campesino, insistían muchísimo en lo que él dijo ahí, que al principio los infantes de Marina no se acercaban a él y como que trataban desde lejos, no decía que fuera una trampa, no le creían lo que decía, hasta que ya por medio de los superiores se dieron cuenta de quién era el que han liberado. A otros les parecía tan extraño que no lo hubieran fusilado como hicieron con el gobernador de Antioquia, etcétera. Pero el tema de la supuesta vinculación que él tuvo en el hecho corruptor de Chambacú siempre quedó en segunda medida y hasta el momento la dirigencia política lo ha mantenido oculto, pero la izquierda sobre todo y la academia que tiene conciencia de lo que ha pasado no olvidan que cuando él estuvo de ministro de Desarrollo y posteriormente allá ya retirado en Cartagena, se produjo ese negociado tan oscuro que le causó tanta afectación al presupuesto de la ciudad porque se compró por una millonada también el sector para luego hacer la reventa
a los compradores que resultaron ser todos los funcionarios oficiales que han tenido que ver con el proceso anterior, nunca se le enrostró con la claridad que corresponde al señor Moreno, que para la época era un alto funcionario del BID. Y como siempre, la tragicomedia que venimos relacionando aquí en el día de hoy le fue dando un vuelco, como suele suceder en la famosa canción de Cambalache siglo XX. Coronel, ¿cómo ocurrieron los hechos del escape del secuestrado Fernando Araujo Perdomo el 31 de diciembre de 2006? Bueno, entonces como él lo decía en el relato que hacía, después fue capturado otro guerrillero que confesó ante la JEF lo que ocurrió. Y desde luego, pues lo que se tiene la información de lo que se planeó la operación. El presidente Uribe tenía el control casi total de esas operaciones especiales y había dado la instrucción de que todo tenía que consultárselo. Y él tomaba contacto con los familiares de estas personas de alto perfil para hacer las coordinaciones, pero Uribe era muy enfático en que él no quería negociar con delincuentes. Uribe confiaba en la capacidad de las fuerzas militares y confiaba en que el Estado tenía que cumplir con su función sin cederle a los delincuentes nada. Entonces, la familia de Araujo dio el visto bueno para que hiciera la operación. La guerrillera, que de la tragicomedia que acabamos de relacionar, hizo el trabajo de inteligencia y llevaba unas claves con un teléfono de esos que llamaban flechas, que enviaba mensajes SMS, y llevaba un GPS para establecer las coordenadas exactas. Entonces, afortunadamente no la requisaron en el campamento, algo que también es, como dice, cuando los astros se alinean, las cosas ocurren. Y ella no fue requisada en una de las visitas que hacía al campamento y hizo caso de las instrucciones que le dieron, de la preparación que le dieron, y se sentó en algún sitio del campamento donde no la vieran o cerca del campamento y envió unas claves que ya tenían preacordadas, muy corticas, para decir, por ejemplo, aunque no son los datos exactos, pero lo digo, si ya llegué al campamento, entonces colocaba 16, listo, no escribía nada más en el SMS, escribía el número 16. Después la segunda clave, ya tengo las coordenadas, colocaba número 25. Y luego, con un juego de números que le han enseñado para que las diera de otra manera, entonces, por ejemplo, ya sabía que en el tercer mensaje, si la coordenada era 74 grados de latitud, de longitud, corrijo, entonces ella colocaba 68, quería decir que los que transcribían el mensaje sabían que el 68 correspondía a 74, lo cual era un riesgo grande que esta mujer se equivocara y diera los datos. Ahí hay un micrófono abierto que nos está haciendo ruido de fondo. Entonces, afortunadamente la muchacha se entrenó bien y pasó las coordenadas exactas. Por eso los helicópteros llegaron exactamente sobre el campamento a desembarcar las tropas, algo parecido a lo que ocurrió con lo del gobernador de Antioquia. Y efectivamente, como dice Araujo y lo cuenta la muchacha y lo cuenta el otro guerrillero, todos coinciden en la misma versión. Los guerrilleros estaban celebrando el 31 de diciembre allá. Había dos frentes reunidos, era una reunión grandísima. Había más o menos 250 bandidos reunidos ahí. Entonces, ese también ella tenía que pasar esa cifra en clave de acuerdo con el proceso que se había preparado, y así lo pasó. Entonces desembarcaron en el sitio exacto. Los guerrilleros salieron corriendo cuando se dieron cuenta que no era un helicóptero, sino eran 7, y que se inició un combate muy fuerte. Se les dañó la fiesta del 31 y el señor Araujo quedó, en ese momento no lo tenían amarrado, pero quedó en medio de los disparos y de la situación que se presentaba. Y él, como lo dice ahí en el video, intuyó hacia qué lado habían corrido los guerrilleros y él salió hacia el otro. La Armada pues tuvo ahí su combate, después llegó el ejército a apoyar y hubo bajas y hubo decomiso de material, pero no lo encontraron allá. Y entonces la operación siguió en la búsqueda y este señor se metió por entre los caños por donde creía que podía salir, y parte de su formación que tenía como ingeniero civil le permitía
medio orientarse en el terreno, hasta que al fin salió a una casa completamente demacrado y habló con un campesino y le contó la verdad, al riesgo de que el campesino fuera de la guerrilla y lo hubiera secuestrado otra vez, pero afortunadamente el campesino lo acompañó hacia el lado donde había visto los infantes de Marina y ahí lo entregó, lo dijo, vaya, entréguese allá, y eso fue todo lo que ocurrió. Pero sí es un caso ya en la parte militar emblemático de que la inteligencia militar trabajó muy bien, que las fuerzas especiales de la Armada o las unidades de la Armada expusieron su vida, que las aeronaves de la Fuerza Aérea cumplieron una misión asombrosa de meterse sobre el campamento. Los pilotos se jugaron la vida metiéndose sobre el campamento de los bandidos, que hubo combates, intercambios de disparos, que afortunadamente no murieron miembros de las fuerzas militares, pero que fue contra un objetivo muy grande. Y esto pues ya es tema para un análisis militar que no es el propósito de esta videoconferencia. Gracias, mi coronel. ¿Cómo ocurrieron los hechos del escape del secuestrado Fernando Araujo el 31 de diciembre del 2006? Bueno, pues el señor se escapa, como él mismo lo narra, y después ya se convierte como en un mito. Él escribe un libro que fue muy vendido, que se llama El Trapecista, en el cual relata desde su óptica cómo lo vivió. Eso sirve para aumentar todo la carga emocional y la carga publicitaria que se le da al hecho. Su escape se convirtió en un tema emblemático y fue, entre otras cosas, una de las motivaciones para el suboficial Pinchao de la Policía Nacional, que tenía también la idea de escapar y escapó. Claro, la situación de Pinchao fue que se escapó del propio campamento. Ingrid Betancourt y esta señora Clara Rojas se alcanzaron a escapar una vez y ya llevaban un buen trecho recorrido, pero las volvieron a recapturar, casi las fusilan. Y otros secuestrados, como Oscar Tulio Liscano, más adelante convenció a un guerrillero y se escaparon. Entonces, como el radio era el medio de comunicación que tenían ellos con el mundo exterior, se enteraban los secuestrados en diferentes partes del país de que este hecho había ocurrido. Y fue una combinación de suerte con la maniobra efectiva de la Armada, porque como este señor lo describe muy bien en el relato que le da la señora Rázola, sí fue cierto que las guerrillas, los guerrilleros corrieron todos hacia un solo sector, porque seguramente era su plan, replegarse hacia el sur, donde la zona es más boscosa y más montañosa, y la infantería de Marina, las tropas que desembarcaron, los persiguieron y no los dejaron devolverse. Y sin saberlo, porque no fue coordinado ni fue. Entonces este señor corrió hacia el lado contrario, buscando salir más cerca a Cartagena, que era lo que le orientaba a su sentido de ubicación en el terreno. Y pues haberse encontrado con ese campesino fue lo que lo salvó. Gracias, mi coronel. Mi coronel González. Mi coronel, ¿cómo cayó el bandolero alias Martín Caballero, con lo cual se demostró que los criminales no están a salvo del valor de combate de nuestras Fuerzas Armadas? Bueno, ya en ese momento el presidente Álvaro Uribe Vélez tenía muy claro que quien había hecho el atentado contra él había sido Martín Caballero, enviado por el terrorista Iván Márquez. Entonces, ya con el testimonio que dio el señor Araujo ante los medios de comunicación y ante la fiscalía y los órganos de inteligencia, fue muy efectivo todo lo que él contó, porque pues como vemos el señor Araujo es un hombre muy inteligente, muy observador, muy analista y de cierto aplomo para manejar las situaciones difíciles. Entonces dio mucha información que les ayudó a los agentes de inteligencia a armar el rompecabezas y a conocer mucho más de lo que se sabía de la personalidad de Martín Caballero. O sea, casi que se llegó a armar como una especie de un perfil psicológico y de comportamiento de este bandido que los agentes de inteligencia, sin estarlo viendo, ya lo tenían claro, les parecía tenerlo al frente. Y se le fueron analizando sus debilidades, ya cotejando con las acciones que ha cometido, con informaciones de otros guerrilleros que se fueron desmovilizando,
porque eso fue un gran éxito del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, fue haber promovido la deserción de las guerrillas y eran muchos los que llegaban. Entonces la inteligencia establecía prioridades y era ir a la búsqueda de los cabecillas. Entonces, cada vez que se desmovilizaba un bandolero de toda esa región, inmediatamente le caían los agentes de inteligencia a que les contara todo lo que supiera de Martín Caballero. Y claro, cada persona iba diciendo una cosa que servía para armar el rompecabezas. Por eso hago un paréntesis. Es la gran preocupación del señor Petro y del cura de Ru en su informe y en su plan, que las agencias de inteligencia no tengan acceso a los desmovilizados, porque es que ahí es donde está la información más clave para golpear a los cabecillas. Esa es la razón por la cual en ese informe de la verdad insisten en que se deje como ley de la República que las fuerzas militares no pueden entrevistar ni utilizar a los desmovilizados, porque saben que ahí es donde está el problema. Entonces volvemos al tema, le siguieron la pista, la guerrillera que dice que le robaron plata, ella siguió haciendo contactos porque ya no podía parecer como que era la que los había aventado. Regresó a la ciudad, volvió a contactarse, recordemos que ella era de la ciudad, pero estaba ese día en el campamento, ella tenía que mantener ese perfil de que no tenía nada que ver con la acción, y ella también había dado otras informaciones y más o menos se tiene ubicado. Pero igualmente, pues las fuerzas militares iban trabajando por otros medios técnicos, por interceptaciones de comunicaciones y por otros guerrilleros que se entregaban. Y al fin lo localizaron en un sitio donde estaba reunido con los bandidos y se ordenó una de las operaciones aeroterrestres más exitosas de nuestra Fuerza Aérea y el Ejército y la Armada combinadas, que fue el bombardeo al campamento en el sur de Bolívar, donde estaba este bandido escondido. Y allí quedó, como lo ven en la foto, cuán largo era, con 19 bandidos más, y fue el principio del fin de la desarticulación del bloque Caribe en la costa atlántica. Fue un golpe durísimo para Santrich, que estaba muy cerca de él y era el que le dirigía la parte ideológica. Fue un golpe tenaz para Iván Márquez y desde ese momento decidió irse para Venezuela con Timochenko porque vieron que les corría peligro a ellos, y por esa misma razón Raúl Reyes se movió ya definitivamente al Ecuador y vino lo que después se presentó. Entonces fue un golpe muy bien dado. Incidió también algo muy importante, es que la hija de Martín Caballero fue capturada en Neiva y dio una información muy importante. Otro hijo fue capturado en la costa, otro hijo cayó en combate y los documentos que le encontraron dejó pistas. O sea, el señor Martín Caballero tenía sus días contados y el secuestro del señor Araujo se le convirtió en el peor error estratégico de su vida. Así como veíamos ayer que para las FARC haber secuestrado a los 3 ciudadanos estadounidenses les dio un golpe táctico de resonancia política y mediática internacional, al final se les convirtió en un fracaso estratégico que se materializó en la metida de lleno de Estados Unidos en la lucha contra ellos. Y aquí a este señor Caballero le ocurre algo parecido en otra escala, es haber secuestrado a Araujo, activó una serie de medidas de inteligencia por parte del Estado, de una serie de operaciones que se estaban mejorando ya tras la muerte de este tipo, el negro Acacio y de otros. Entonces todo como que iba sumando y fue un proceso que se fue desarrollando que aún no se ha escrito en su dimensión, y que la Comisión de la Verdad, que supuestamente era para escribir todas estas verdades, ni siquiera lo menciona, porque está todo el tiempo dedicada a aclimatar un cuento de una paz y a justificar a las FARC y a darnos la vuelta proponiéndonos una asamblea constituyente. Entonces sigue siendo parte de toda esa tragicomedia lo que pasa, pero en síntesis, esta baja de Martín Caballero fue demasiado importante, fue el primer gran cabecilla que cayó y fue, como digo, el abrebocas para golpear al negro Acacio, a Camilo Tabaco y a otros delincuentes que fueron cayendo progresivamente en esa lista de bandidos cabecillas eliminados. Gracias, mi coronel. Conclusiones de esta operación militar hay muchas, pero mi coronel, queremos que considere usted cuáles son las más resaltantes
para nombrar en el presente programa. Bueno, mi coronel, como usted lo dice, conclusiones hay muchas y depende del enfoque que se le dé, pero vamos a tratar de sacar algunas conclusiones de los aspectos que nosotros hemos tocado en este conversatorio. Y en esto quiero ser vehemente. La corrupción de los dirigentes políticos que han malgobernado a Colombia, sumada con la guerrilla comunista, juntos de la mano y cogidos, son dos plagas aterradoras que nos tienen como estamos. Y si no se eliminan esas dos plagas, este problema seguirá latente. Cuando a este señor lo secuestran unos ampones, unos antisociales, unos criminales, supuestamente para hacerle un juicio y para fusilarlo. A él lo querían fusilar. Entonces aparecen otros secuestrados y se le da la vuelta al asunto. Y entonces todos esos corruptos que deben cuentas terminan haciendo parte de todo ese montaje que terminó con el Pacto de Paz de La Habana y esa confabulación con ellos. Y hoy lo vemos que todos esos corruptos se han alineado con Petro, que va para el gobierno con una visión socialista del país, y sin embargo ellos están metidos ahí, no tanto porque les interese tenerlo cerca, como dicen ellos, para evitar lo que pasa, sino para ver cómo siguen robando y cómo se mantienen en esos niveles de podredumbre. Y la guerrilla está haciendo lo mismo de esa época, utilizando todo eso a ver qué otras ventajas saca, cómo sigue asesinando colombianos, cómo sigue secuestrando, cómo sigue traficando coca. Son dos plagas que tenemos enquistadas hace varias décadas y ambos son tan responsables que tanto en el plebiscito como en la reciente elección presidencial el pueblo lo expresa sin tener esa claridad ideológica, pero sí el sentido común de que quiere un verdadero cambio, pero no el cambio comunista ni el del señor con su esquizofrenia de Bucaramanga, sino es que el país está pidiendo algo que realmente le dé una luz distinta a que sigamos enfrascados en medio de estas dos plagas que tienen la nación en ese descrédito y en esa situación tan aberrante. En segunda medida, Martín Caballero cayó por su propio peso, por su propia ambición, por su ego subido y por cumplirle órdenes a Márquez y a Santrich en un error gravísimo que llegó a haber secuestrado a este sujeto y haberlo utilizado como un reflejo publicitario de las FARC, desconociendo, minimizando la capacidad del Estado, la voluntad política del gobierno de ese momento y la férrea voluntad de las fuerzas militares para buscarlo y eliminarlo. Entonces, ese error de Martín Caballero le significó a las FARC la pérdida de su más importante puntal estratégico en la costa Caribe, porque claro, allí estaban Santrich e Iván Márquez, pero este par de bandidos eran más de la parte de planeación y de la parte política y de la estrategia y de la publicidad, pero realmente el que causaba el problema, el que incendiaba los buses, el que se metía a Cartagena y le prendía candela a las busetas, el que colocaba petardos en las ciudades, el que secuestraba, el que robaba, el que no se quedaba un minuto quieto haciendo daños era Martín Caballero. Y la baja de ese bandido en combate hizo que el Frente o el Bloque Caribe perdiera completamente esa actitud beligerante que mantenía en los medios de comunicación y poco a poco se convirtió más en un puntal de referencia y en un blanco predilecto de los mal llamados paramilitares de la Sierra Nevada, que ese es otro episodio terrible de esa violencia tragicómica que se ha derivado en Colombia, cuando los mal llamados paramilitares de esa zona se vinieron con todo a golpear a estas cuadrillas y hubo ya otro tipo de violencia que la conocemos muy bien por los medios de comunicación. Gravísimo la vanidad y politiquería del señor Pastrana, que buscaba su premio Nobel de Paz. Todo eso ocurrió en sus narices, pero aquí vemos que no cambió, el señor Santos fue peor y que de tiempo en tiempo los dirigentes colombianos hablan de hacer la paz con las guerrillas, la paz con los revoltosos, no le dan soluciones definitivas, las guerrillas tampoco aceptan ninguna solución y lo que hacen es reciclarse y jamás les sirve ningún cambio, porque es que no tienen el poder completo, ni se ha llegado a la paz, que es cuando ellos estén en el poder y no tengan contradicción. Entonces esa vanidad y esa politiquería de Pastrana nos costó muchísimo en recursos, en vidas de soldados, en vidas de campesinos,
en personas civiles que perdieron las piernas, los brazos, que quedaron inválidos con traumas psicológicos por esa guerra que se recrudeció gracias a la debilidad de carácter del señor Pastrana, que por el contrario hasta escribió un libro y cada vez que habla se autoelogia como quien hizo el descubrimiento más grande, que las FARC eran terroristas y que el mundo al fin lo supo. Un error gravísimo del presidente Álvaro Uribe Vélez en medio de el alborozo que le causó al país ese golpe a las FARC fue haber nombrado al señor Araujo de canciller. No porque su inteligencia y sus capacidades no lo den, es que no era el momento de nombrarlo. Una persona que lleva 6 años viviendo ese trauma, como él mismo lo cuenta, y a pesar de que él, para salir ante los medios, a ley dice que lo superó con unas frases, olvidémonos de esas figuras mediáticas que se tratan de dar para aparentar una superación personal tan aguda. Un trauma de un secuestro no se supera de la noche a la mañana. Y se los digo nomás por un detalle: cuando una persona es víctima de un atraco con fuerza o de un intento de atraco, eso le queda por mucho tiempo en su psiquis y siempre que se está moviendo por la calle tiene la sensación de que lo van a afectar. Entonces, una persona que estuvo 6 años largos secuestrado en esas condiciones, ¿cómo va a salir a ocupar un cargo público tan trascendente como es la Cancillería? Uno entiende, y el presidente Uribe no lo ocultó, él dijo que era para demostrarle al mundo que en Colombia las FARC violaban los derechos humanos de las víctimas y que esa era la muestra de una persona que ha sido su víctima de las FARC y lo puso de canciller. Pero era tan grave los asuntos que tenía que manejar, como siempre son los que maneja una Cancillería, que se necesitan personas que estén primero al día de lo que está pasando. Segundo, que estén a tono con los cambios que están ocurriendo en el mundo entero, con la tecnología, con el entorno político local, regional y mundial. Que tenga la mente despejada y no tenga esos traumas que le quedan a cualquier secuestrado. Y fuera de eso, que esté preparado para ese cargo. Y este señor podría ser muy ingeniero civil, muy hábil para los negocios particulares, pero no tenía ninguna experiencia para manejar a los tantos embajadores, las decenas de embajadores y cónsules que tenemos en el exterior, ni para desarrollar una política. Y creemos, sin temor a equivocarnos, que tampoco tenía la capacidad de concentrarse en semejante responsabilidades, teniendo ahí en la psiquis metido permanentemente el reciente recuerdo del secuestro y la tragedia que sufrió. Entonces nos parece que el presidente Uribe se equivocó de cabo a rabo nombrando a este señor, que al fin renunció y luego trajo a otro que no lo conocía nadie y lo puso de canciller. O sea, eso fue un error gravísimo, la sumatoria de cancilleres que hubo durante el gobierno Uribe. Se le abona siempre el gran sacrificio que él tuvo como patriota y como el dirigente que le dio una vuelta al país en muchos aspectos, pero aquí se equivocó y las cosas hay que decirlas como son. La sevicia de las FARC con los secuestrados se hizo una vez más de manifiesto, quedó una vez más manifestada con los testimonios de él y de los guerrilleros. Eso no tiene perdón, no puede ser aceptado en ninguna corte penal, en ninguna corte moral. No tiene ninguna aceptación que el señor Derrú en su informe no mencione estos casos tan aberrantes y resalte eso, ni que la JEP lo considere como un macrocaso más y que los escuche a todos para finalmente decir lo que sabemos. Ya las FARC reconocieron, entonces no pasa nada, no lo vuelvan a hacer y sigan en el Congreso, que aquí todos estamos de acuerdo y lo que se necesitaba era la paz. No, esa sevicia hay que resarcirla y resarcirla porque la historia no la puede olvidar y los colombianos no podemos seguir siendo presa de esta manipulación mediática, tanto de las FARC como de sus cómplices y de los que lo utilizan. Lo mismo, queda una conclusión, que sí se efectuó una exitosa operación de inteligencia. Falta saber si hubo corrupción, como dice esta señora, que eso enlodaría completamente ese trabajo, pero no es de descartar en esa tragicomedia que hemos visto. Tampoco lo podemos afirmar porque no hay ninguna prueba, pero algo queda de toda esa información. Y finalmente, resaltar que fue una exitosa operación aeroterrestre en la cual nuestras fuerzas militares, sin tener en cuenta
los señalamientos ni lo que existía contra este personaje ni contra los que estaban allí, ni los riesgos que se corrían, ni que era un 31 de diciembre y que es fecha de descanso no tuvieron para nada en cuenta esos detalles baladíes, sino que fueron a cumplir con su misión, como siempre lo han hecho los soldados y los policías de Colombia, pese a errores humanos que hay o pese a la inquina de quienes quieren ver al país en manos de los delincuentes y sin fuerzas militares y de policía que lo protejan. Estas serían algunas, mi coronel, porque sugerían muchísimas más, pero con base en lo que hemos dicho, son las que quisiéramos resaltar. Ciertamente eso es verdad, mi coronel. Creo que antes de los comentarios analíticos de mi coronel Iván González, mi capitán Andrés Úsuga tiene algo para comentarnos de esta operación. Adelante, por favor, mi capitán Úsuga. Pues mi coronel no había pedido la palabra, la verdad. Sin embargo, sí, es muy importante para nosotros, específicamente para la Armada fue muy importante, lo recuerdo como si fuera ayer. Evidentemente, reitero lo que dice mi coronel Villamarín, el golpe es estratégico. Creo que la historia ha sido un poco mezquina con las fuerzas militares, con la Marina específicamente, sobre el tema de lo estratégico de la muerte de Martín Caballero. Y creo que en eso se reitera también la importancia de hacer estos ejercicios que están haciendo ustedes de forma exitosa. Simplemente para la aclaración, hay una... de pronto, para quien no conozca, la Fuerza Naval del Caribe, con sede en Cartagena, tiene la jurisdicción desde Urabá hasta La Guajira, incluyendo pues todo el Mar Caribe, que incluye a su vez el tema del Comando Específico de San Andrés y Providencia. Y en esa fuerza el comandante era el señor almirante Roberto García Márquez, quien posteriormente sería comandante de la Armada Nacional. En ese momento el comandante de la Armada Nacional era el almirante Guillermo Barrera Hurtado, que aparece ahí en los videos también de uniforme blanco. El almirante García aparece de camuflado con las fuerzas especiales, con el batallón de fuerzas especiales de infantería de marina, que es solo uno a diferencia de ejército que tiene pues varios batallones, y que para ese momento el batallón de fuerzas especiales de infantería de marina no dependía como es hoy del Comando de Operaciones Especiales SECOET. Entonces simplemente esas observaciones, y no sé si mi coronel lo dijo, de pronto no lo habré escuchado. Esta familia Araujo actualmente y para la época también eran los dueños o son los dueños del hotel o de la franquicia del Hotel Las Américas en la ciudad de Cartagena, que es en la salida hacia Barranquilla. Su hijo, actualmente hasta el próximo 20 de enero de julio, es senador de la República. También se llama Fernando Araujo Rumier, quien no se presentó esta vez a reelegirse. Entonces creo que va diluyéndose el poder político de la familia Araujo de origen conservador y que terminarían con el Centro Democrático. Simplemente para eso, mi coronel. Muchas gracias, mi capitán. A propósito de sus comentarios, muchas gracias. Mi coronel Iván González, hoy sí tiene mucho para informarnos, para decirnos analíticamente. Por favor, adelante. Micrófono. Ya. Gracias, mi coronel. Pues ahí sí, bastantes lecciones. Podemos comenzar diciendo que desde el lado político, para terminar también con otra observación política, que es tan aberrante la ineptitud de los gobernantes colombianos que planearon un supuesto proyecto social como el de Chambacú, de vivienda, y lo convirtieron en una rapiña comercial que generó grandes rencores que fueron usados por las terroristas de las FARC
para justificar el secuestro del señor Araujo. Por supuesto que un pecado político y social y económico no justifica la comisión de un crimen como el del secuestro. Pero sin embargo, esto demuestra esa ineptitud no solo de los gobernantes, sino la ignorancia de los terroristas. Porque esa ignorancia es tan increíble que las FARC no saben tan siquiera leer y escribir, sino que creen que con su violencia se corrigen las injusticias sociales y que hasta se construye democracia, o sea, invirtiéndonos el valor de las ideas, convirtiendo lo bueno en malo. Y también los terroristas que no tienen ni siquiera la más mínima capacidad analítica ni comprensión de la realidad nacional, que llegan a creer que con el uso de la fuerza bruta en su máxima expresión es la manera de solucionar los problemas del pueblo. Por otro lado, es también casi que fantástico que esos mismos bárbaros ahora no solo son altos y honorables dignatarios de gobierno, con altísimos salarios por cuenta del Tesoro Nacional. Y de esa forma se confirma la larga historia colombiana de que los brillantes éxitos de combate de nuestras Fuerzas Armadas siempre son echados a perder por políticos débiles, pusilánimes y cobardes, además de aprovechar esas victorias para promocionarse en el escalamiento de cargos públicos que son altamente remunerados, como si se tratara de una rapiña de bandoleros por un botín. Pero además, desde el otro lado, pasando siempre de un lado al otro, tenemos que la profesión de las armas es una vocación desinteresada, en contraposición a lo que hacen los políticos de ocasión. Por ello, la profesión de las armas es una entrega de por vida y no un simple oficio de oportunidad. La verdad es que no se quiere evidenciar en el presente, esta es una verdad, que no se quiere evidenciar en el presente por la corrupción, en la ética, además de la ignominia de tergiversar la realidad y la verdad, como ya dijimos. Entonces, por eso solo persisten en sinceridad y por lo tanto en credibilidad, valor y patriotismo las Fuerzas Armadas, que nunca han sido volubles ni inseguras en su objetivo de defender al pueblo, no solo de la agresión física, sino psicológica y de la honradez con el Tesoro Nacional. La única institución que no ha sido, es y será la salvadora, como lo es actualmente de tantas incertidumbres políticas. Repito, es la única institución que ha sido, es y será la salvadora, como lo es actualmente de tantas incertidumbres políticas. Por ello, la importancia de estos recuentos históricos con la verdad sincera y real de cómo sucedieron los hechos y cómo se deben no solo interpretar, sino también recordar. Y por último, lo que decía mi capitán Úsuga, que los apellidos políticos son otro botín de heredad, de creer que se es buen director o buen político o buen líder porque se tiene un apellido de padres y ancestros como si fuera herencia genética, ¿sí? de un abolengo, cuando eso no es real. Pero el pueblo colombiano en su inocencia persiste en nombrarlos casi que por caridad, porque si su padre ha sido secuestrado, entonces paguémosle con un cargo brillante para el hijo, o una presidencia, como sucedió con Pastrana, y así sucesivamente hay muchos casos que lo confirman. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. En el chat nos han llegado algunos comentarios. Eduardo Patiño dice, esta operación, si no estoy mal, fue en los Montes de María, fue una de las operaciones más exitosas de las fuerzas militares. Uribe jamás aceptó que se hiciera allí una zona de despeje. Fue un éxito total, muy bien por la Armada de Colombia, de igual forma muy bien por las fuerzas militares de Colombia, como el Ejército y la Fuerza Aérea, las cuales lograron un éxito en esta operación. Los comentarios
finales dice lo siguiente: la combinación de esfuerzos, además de evitar el detalle protagonista individual de las diferentes fuerzas militares y de policía, algunas veces apoyadas por autoridades como la Fiscalía General de la Nación, etcétera, es digna de resaltar, pues solo movidos por la consideración y el amor hacia los semejantes y nuestra patria, llevan a un excelente y pormenorizado planeamiento de las operaciones, sincronizadas, logrando facilitar el éxito para el caso, la liberación por escape de seres humanos sometidos por la violencia comunista que por más de 50 años ha desatado a lo largo y ancho del país, especialmente las FARC. Finalmente, sin Dios y sin ley, es necesario destacar el prontuario terrorista de las comunistas FARC por más de 50 años, que hoy pretenden borrar de un solo tajo con artimañas procedentes de una justicia parcializada y amañada solo a sus propios hechos violentos, llenos de violaciones a los derechos humanos, atentados a la infraestructura energética y económica del país, asesinato de integrantes de las fuerzas de la fuerza pública, secuestro, tráfico de narcóticos y centenares de personas humildes campesinos en desplazamiento forzado y reclutamiento y violación de menores, hechos que no pueden ser olvidados por ningún colombiano honesto. Muchas gracias, mi coronel. No, mi coronel, con muchísimas gracias a usted. Entonces, vamos aquí a escuchar nuestro mensaje institucional para el cierre. Y la verdadera memoria histórica del conflicto armado en Colombia. Con el propósito de preservar la memoria histórica, resaltar el heroísmo de nuestros soldados, marinos, pilotos y policías, y poner en primer plano a las víctimas del narcoterrorismo practicado por las guerrillas izquierdistas, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación invita a escuchar todos los días de lunes a sábado de 7:30 a 9 de la mañana por nuestros canales de Zoom y Facebook distintos episodios de la verdadera memoria histórica de la agresión sistemática de los grupos armados ilegales contra los colombianos y la tragedia de las víctimas. No olvide su cita con la historia. Testimonios de viva voz de quienes estuvieron en los campos de batalla contra los narcoterroristas, así como de los militares y civiles víctimas de las atrocidades cometidas por el M-19, el EPL, las FARC, el ELN, el PRT, la Corriente de Renovación Socialista y el Quintín-Lame. bueno, entonces llegamos al final del programa del día de hoy. Los invitamos a consumir un buen café Don Manolo, www.cafedonmanolo.com. Entonces creo que